Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Hoy te traigo un pequeño tip de Planner que me has preguntado muchísimas veces. Oye, ¿cómo puedo pasar de un correo electrónico directamente a una tarea de Planner? Fíjate que esto con To-Do es muy fácil, pero en cambio con Planner no hay manera. De hecho, hoy sabemos que la única manera posible para hacerlo es utilizar una herramienta de terceros que afortunadamente, hay que decir, está dentro del paquete de Office 365. Si no tienes el paquete de Office 365, te voy a decir ya que esto olvídate, al menos míralo en otro momento o compártelo con una persona que sí lo pueda utilizar, porque el tip que te voy a dar sí que tienes que estar dentro de Office. Así que dicho esto, vamos al lío, pero antes de nada, oye, dale un buen like a este vídeo si te interesa este tipo de temáticas y por último, suscríbete al canal para que cada vez seamos más personas quienes abracemos la neurociencia y la productividad personal. Ahora sí que sí, vamos al lío. Pues bienvenido a este tutorial. Ahora mismo estamos en office.com, la página donde tienes todas las aplicaciones de Office, en el caso de que lo tengas contratado. Así que aquí puedes ver de acuerdo todas las aplicaciones, algunas de ellas vamos a utilizarlas, otras no, por supuesto, aquí hay muchísimas. Y en este caso nos vamos a quedar con tres cosas, con tres aplicaciones, ¿sí? En este caso vamos a utilizar también la versión web para hacerlo fácil, pero también podría funcionar con la versión de escritorio. Así que en este caso hemos elegido las siguientes. Por un lado nos hemos quedado con Outlook, ¿de acuerdo? Que evidentemente lo que queremos hacer es pasar un correo electrónico directamente a Planner. La otra no podía ser de otra manera, también va a ser Microsoft Planner, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí. Entonces viene una tercera en discordia que se llama Power Automate, que básicamente es la que nos permite hacer flujos de tareas automatizadas de forma automática. La palabra final, vaga redundancia, es exactamente lo mismo. Así que vamos a utilizar esta de aquí, de Power Automate, donde puedes crear flujos de trabajo entre diferentes aplicaciones. Concretamente, la que vamos a crear hoy es entre Outlook y Planner. Pero déjame decirte, que esto es un vídeo de acuerdo que tengo pendiente, que voy a hacer mucho sobre Power Automate, es que nos permite automatizar una cantidad de procesos brutales. Además de esto, lo que te puedes ahorrar de trabajo y de tiempo utilizando Power Automate es una auténtica maravilla. Sí que es verdad que algunas empresas lo tienen como más capado, otras más abierto, pero creo que realmente es una aplicación que merece la pena ser destacada porque puede hacer muchísimas cosas. De hecho, te voy a hacer una cosa, hace magia, ya me entiendes, magia digital en este caso, no hace cosas raras, lo digo por si alguien lo estaba pensando, pero sí que hace magia de acuerdo en el sentido de que muchas de las tareas, esas automáticas, farragosas, que se podrían tranquilamente automatizar, pues ¿por qué no utilizar Power Automate en este sentido? ¿Cómo funciona Power Automate? Pues vamos a verlo. Antes de nada, de acuerdo, lo que te recomendaría, eso sí, es que abrieras tu correo electrónico y tu Planner. De esta manera, de acuerdo, podemos ver los flujos, cómo va a funcionar y vamos a ver el cambio. Pero la primera aplicación que vamos a acceder se llama Power Automate y justamente nos vamos a ir ahí. Y ahora ya estamos en Power Automate, ¿de acuerdo? En mi caso lo tengo en inglés, es verdad, ¿de acuerdo? Lo intenté cambiar de idioma, pero hubo un problema en ese sentido, entonces intentaré darte también las directrices en español. Pero vaya, que al final funciona de la misma manera, no hay ninguna diferencia, la única cosa son las palabras que tienes que buscar. Así que para crear este flujo de tareas automatizado, es decir, que un correo vaya directamente a una lista o a un depósito, como le llama Planner, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo flujo, así que lo que vamos a hacer, de acuerdo, es irnos al apartado de la izquierda, donde están todos estos botoncitos, y uno de los botones, de acuerdo, se llama crear, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, esto sería básicamente la posibilidad de crear desde cero. Arriba, como puedes ver, estaría el tema de mis flujos, que serían los que ya tienes creados, así como no tenemos creado ninguno, vamos a crear uno desde cero. Le voy a dar directamente a crear y cuando le doy a crear, lo que me van a salir son un montón de plantillas de todo tipo de herramientas dentro del paquete de Office 365. Como puedes ver aquí, yo puedo hacer seguimiento de acuerdo con las diferentes herramientas, ¿sí? Dentro de Teams puedo hacer, por ejemplo, que una cosa se apruebe cuando un archivo se añada en SharePoint. Puedo, por ejemplo, incluso programar una respuesta dentro de Teams. En fin, maravillas, la verdad, puede funcionar muy bien siempre que se apliquen de la forma correcta. Esto no es fácil porque hay que llegar a unos acuerdos en equipo, a veces también podemos generar cosas de forma unilateral que pueden causar inconvenientes, así que ojo en hacer estos cambios si no son consensuados con otras personas, ¿no? Fíjate también aquí que podemos notificar al equipo cuando una tarea de Planner cambia su estado, ¿sabes? Su estado nos referimos a que, por ejemplo, está en progreso o está ahora mismo bloqueada, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso podemos crear una tarea de Planner cuando un canal, ¿sí?, empieza a tener una planificación con un to-do, ¿sí? Imagínate esto, imagínate que hay un to-do y automáticamente cuando sale la palabra yo lo que puedo hacer es crear una tarea dentro de Planner. En definitiva, tengo millones de cosas. En este caso, de acuerdo, fíjate que hay muchos tipos de flujos y nos vamos a centrar en uno concretamente.
En este caso vamos a utilizar el que se llama Automated Cloud Flow, que básicamente sería el flujo de nube automatizado, si se puede llamar así. Este va a ser el que vamos a marcar ahora mismo, es decir, este le vamos a dar clic y a partir de aquí vamos a crear desde cero. Fíjate que este apartado de aquí, donde pone Start from Blank, significa que empieces desde cero este modelo de flujos que vamos a crear, que recuerda que queremos pasar un correo electrónico de la bandeja de entrada directamente de acuerdo a uno de los depósitos de Planner. Así que le voy a dar clic aquí en Automated Cloud Flow y fíjate que aquí me pide varias cosas. Lo primero, de acuerdo, es lo siguiente. Me pide el nombre de este flujo, esto al final es para darle una nomenclatura, un nombre que tú después te acuerdes, así que vamos a hacerlo sencillo, vamos a decir, de acuerdo, que pase de Outlook a Planner, ¿sí? Entonces aquí pondremos mover correo a tarea, ¿vale? Así que vamos a especificar un poquito más. Lo primero que vamos a modificar es el disparador, que es la palabra trigger, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que podemos hacer es que queremos que pase al principio. En este caso, de acuerdo, si lo busques en español, tendrás que buscar cuando un correo se marca. En este caso nos referimos cuando ponemos la banderita, automáticamente un correo se marca como tarea. Así que si lo buscamos aquí en español, tendríamos que ver esto, cuando un correo se marca. En inglés, de acuerdo, tenemos que poner esto de cuando un correo es banderado, no sé cómo se decía, de acuerdo, con banderilla, pues se llamaría un flagged email, de acuerdo, le pondremos flagged email. Y fíjate que ahora cuando busco me salen varias cosas, ¿no? Esto en las diferentes versiones no importa, la verdad es que vamos a utilizar cualquiera de ellas. Yo utilizo siempre la primera de todas, la que me sale de aquí, es decir, cuando un correo es marcado con la bandera, que sería un poco la traducción correcta. En español, como repetíamos antes, significa cuando un correo se marca, ¿sí? Automáticamente tú ya sabes que es la banderita. Así que este es el primer punto que le vamos a dar, ¿de acuerdo? Este es el primer trigger que vamos a crear. Así que yo le voy a dar clic aquí y cuando ya lo tenga, la siguiente parte será darle clic al botón azul de abajo donde pone crear, y le vamos a dar clic. Fíjate que ahora ya se está moviendo y ya tenemos la primera regla creada. Esto al final es una especie de diagrama de flujo, por eso un poco el programa se llama así, se llama nuevo flujo, y es que tiene que quedar muy claro un poco la regla inicial y la regla final. Ahora lo vamos a hacer muy sencillo, porque esto lo podíamos hacer tremendamente largo. He visto tutoriales, incluso me he informado mucho sobre este tema y podíamos añadir incluso hasta 11 pasos. Pero en este caso lo vamos a hacer hiper sencillo. Solo será un paso, el paso inicial de marcar un correo con la banderita, y el segundo paso, de acuerdo, será simplemente establecer dónde lo queremos poner dentro de Planner, ¿ok? Así que aquí lo tenemos. Cuando un email está puesto con la bandera, fíjate que nos centramos en una carpeta en concreto. Yo de hecho podría hacer varios por diferentes carpetas en el caso de que quisiera, pero en este caso nos vamos a centrar en el inbox o en la bandeja de entrada. Fíjate que yo lo podría cambiar, ¿eh? Podría ir aquí y poner otros de ellos, ¿no? Podría, por ejemplo, poner el bandeja de entrada, a ver si hay alguno, e incluso además de las carpetas que yo ya tenga creadas, más allá de las que salen por defecto, ¿ok? Hasta aquí todo correcto. Además de esto, fíjate que tengo la posibilidad también de hacer clic aquí donde pone opciones avanzadas, ¿sí? Para mostrarlas. Voy a dar clic aquí donde saldrá un desplegable e incluso podría ir un poco más allá. Podría hilar más, ¿de acuerdo? Y decir que si viene de una persona concreta, lo tenga en cuenta. En cambio, si no viene de una persona concreta, no hace falta. También puede decir que si viene en copia o no viene en copia. También puede decir si viene de alguien o en copia. Es decir, podría poner todo tipo de filtros para que este correo no solo fuera el que viene de la bandeja de entrada, sino que tuviera una característica. También podría añadir, de acuerdo, que también incluya los adjuntos. En este caso le voy a decir que sí, porque yo quiero realmente el archivo adjunto también que pase dentro de Planner, también lo quiero. Incluso también podemos poner pues, que ponga algo específicamente en el asunto, como ves aquí, donde pone Subject Filter. Después podríamos añadir si tiene que tener importancia o no importancia. Y, por ejemplo, podríamos decir only with attachments, es decir, solo con adjuntos, sí o no. En este caso vamos a decir que no, porque una opción sería que solo quiero los que tengan adjuntos. También podría ser otra opción, así que simplemente ya ves que puedo modificar muchísimas cosas. Esto por lo que respecta al correo. Después podrías añadir muchísimas cosas más, ¿eh? Es decir, al final podrías hacer que te enviara una parte concreta del correo, a lo mejor una carpeta determinada porque te interesa más que otra, sea lo que sea, esto lo podríamos llegar a modificar y añadir muchos pasos más. De momento vamos a quedarlo con más sencillo y es que cuando yo recibo un correo en mi inbox, automáticamente después se me va a pasar dentro de Planner. Ok, vamos a por el siguiente punto, que al final se trataría de decir, oye, si ahora mismo yo ya sé que un correo que yo marco con una banderita de mi inbox sé que va a pasar a un sitio, ¿cuál es ese sitio? Aquí es donde iremos de acuerdo a la segunda parte, donde pondremos ya todos los marcos de referencia de Planner, es decir, pondremos las funcionalidades que queremos que pasen, porque claro, en Planner se puede mover en todos los planes que tengas creados e incluso también deberemos elegir cuál de los depósitos quieres que vaya ese correo. Así que en este caso, de acuerdo, le vamos a dar aquí a New Step, a nuevo paso.
sería un nuevo paso del flujo, así que cuando ya lo tengamos, de acuerdo, le vamos a dar clic aquí. Perfecto, oye, pues casi ya lo tenemos, así que una vez tengamos este punto, vamos a escoger cuál es la operación que yo quiero hacer. ¿Cuál será la operación? Muy sencillo, en este caso, de acuerdo, la idea es que pongas crear tarea planner. Repito, crear tarea planner. En este caso vamos a poner en inglés, sería create planner task, ¿de acuerdo? Create planner task, así que yo voy a marcar esta de aquí, ¿de acuerdo? Que es esta que veis aquí, create a task en planner, y directamente, ¿de acuerdo? Ya lo tendría casi medio hecho. Ahora no te me asustes, ¿de acuerdo? Porque me sale aquí, ya lo ves, muchísima información de diferentes cosas de Planner, pero vamos a hacerlo de acuerdo a la manera más fácil. Lo primero, de acuerdo, donde pone Group ID, se refiere básicamente en qué plan lo quieres introducir, es decir, que ese correo que vas a marcar con una banderita, en qué plan lo quieres poner. Vamos a poner, de acuerdo, que sea este de aquí, de 0 a plan semanal, por poner un ejemplo, y después nos va a preguntar también la identidad de ese plan. En este caso es fácil, porque solo nos centraremos con uno, porque es el mismo que ya ha sido marcado anteriormente. El siguiente punto se refiere al título. ¿Cómo quieres que se marque el título? ¿En base a qué? Bueno, en este caso lo más interesante seguramente sería hacerlo en base al asunto. Así que yo, por ejemplo, cuando esté aquí en título, fíjate que cuando le doy clic dentro, me saldrán como diferentes partes del correo que yo quiero que se conviertan en título. Además, aquí tengo varias opciones, Podría poner la parte de copia, responder, el para quién es, en definitiva, podría poner todo lo que hay en el correo electrónico, incluso también los propios attachments, archivos adjuntos. En este caso me voy a quedar con el subject, ¿de acuerdo? Para que salga esa información. Así, de esta manera, ¿de acuerdo? Cuando tenga la información me saldrá el nombre del asunto como si fuera el nombre de la tarea. Después esto lo puedo modificar si lo deseo, ¿no? Pero creo que es lo más acertado en el sentido de que se parece más a una tarea que no tanto cuando pones una parte específica del correo, que además es más difícil de medir. El siguiente punto, de acuerdo, se refiere al depósito, ¿sí? En inglés, de acuerdo, bucket sería como el depósito, que básicamente es la columna, así que lo que voy a especificar, de acuerdo, es que esto lo ponga en la columna que yo quiera. Claro, no tiene sentido que lo ponga en un día concreto, menos en mi caso, o en la forma que yo tengo de organizarme, que te recomiendo también que veas los tutoriales de aquí de Planner, de To-Do y todas las herramientas de Office. Pero entonces lo pondría en una lista, de acuerdo, que sé que después voy a elegir y voy a cambiarla de sitio. En este caso sería el inventario de puntuales. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo una tarea en inventario de puntuales, fíjate que lo interesante, de acuerdo, es que después tengo que moverla a los respectivos días. En esa lista concretamente no se hace nada, no es una lista ejecutable. Así que yo lo moveré después, cuando haga la revisión diaria, revisión semanal, lo moveré después a los respectivos días, ¿no? A lunes, martes, miércoles. Así que es una buena lista en este sentido, porque, oye, nos da un poquito más de tranquilidad en el sentido de que no hay que hacerla ese mismo día, sino al final es como que te terminas tirando piedras a tu propio tejado. Te das un poco de prisa en hacer tareas que muchas veces ni siquiera tienes que hacer, eso es otro tema. Muy bien, llegados a este punto, de acuerdo, fíjate que los siguientes ya no los vamos a utilizar, a no ser que fuera algo específico que tú quisieras resaltar. En este caso, fíjate que sería, oye, pues cada vez que llega una tarea ponerle una fecha de inicio o una fecha de final. También podrías poner si esto se asigna directamente a un usuario o no. Claro, no tiene mucho sentido a no ser que hagas una para cada uno, es decir, que cada uno tenga un mail o que tenga cada uno una carpeta y que después se asigne a una persona concreta. Y todo lo que ves después, de acuerdo, el pink, red, yellow, que sería básicamente los colores, ¿no? Como el rosa, el rojo, el amarillo, se refiere sobre todo a las etiquetas, ¿sí? Etiquetas que tú puedes ir modificando para realmente clasificar las distintas tareas con lo que tú quieras, ¿no? Pues el nombre del proyecto, de si es fuera o dentro de la oficina, un contexto u otro, en definitiva, toda la información que tú quieras. Así que esto no lo vamos a tocar prácticamente, como ves, solo son las categorías, así que nos quedaremos básicamente con lo que ves y ya está, no hay más. El siguiente punto, como puedes ver, de acuerdo, es darle aquí a Save y por último, de acuerdo, darle a Save del todo, de acuerdo, para que quede este flow grabado. Cuando digo flow me refiero al flujo que hemos creado, que sería básicamente, como estás viendo, pasar de un correo que recibimos en inbox y activarle la banderita, es decir, ponerle la banderita roja clásica que convierte un correo en tarea. Y el siguiente paso será que eso pase al depósito de la lista que hemos escogido, del plan que nosotros queremos, y nos vayamos a la lista de inventario de puntuales, en mi caso, para que veas cómo funciona. Llegados a este punto, de acuerdo, ahora vamos a comprobarlo de forma práctica, y es que imagínate que acabo de recibir un correo electrónico en el cual me dicen, oye, Miquel, hay que hacer esta nueva tarea. Perfecto, oye, pues encantado, la voy a hacer, ¿qué voy a decir? Así que yo voy a marcar el correo en cuestión y fíjate que tengo la opción de la banderita. Esto lo podías hacer también en la versión de escritorio sin problema, de hecho funciona de la misma manera, ¿ok? Entonces le voy a dar aquí clic a la banderita y cuando marco este mensaje, lo que va a pasar, si todo va bien, es que este correo se va a pasar directamente al depósito que yo le he marcado antes de Planner. Si recuerdas bien, había dicho que era el 0A plan semanal, que era un poco el plan entero,
pero quería que se pasara a un depósito concreto, que en este caso es inventario de puntuales. Así que lo he marcado ahí con la banderita. Normalmente suele tener unos segundos de delay, ¿de acuerdo? Unos segundos de decalaje antes de que salga. Así que en este caso, ¿de acuerdo? Cuando vaya a plan semanal, tardará un poquito, ¿de acuerdo?, en que salga, ¿sí? Si a veces ves que no sale, como ahora, ¿de acuerdo?, que por ejemplo no sale, tú le das a actualizar y como ves, ¿de acuerdo?, ya tenemos la nueva tarea dentro. Sí, esto es fantástico. En este caso, claro, la nueva tarea no tiene nada, no tiene ni adjuntos, ni tiene nada, porque es un mensaje totalmente vacío, así que me saldrá directamente el correo, como puedes ver, y me saldrá también, como ves, ¿de acuerdo?, que ha sido una nueva tarea creada dentro de un email. Así que bueno, es una forma de verlo, muy sencillo, ya lo ves, automatizadísimo. En este caso, ¿de acuerdo?, cada vez que marquemos con una banderita, después saldrá directamente como tarea. Una pregunta que me puedes hacer también, que a lo mejor está relacionada con lo que estás viendo, es que si yo, por ejemplo, ahora mismo decido eliminar este correo, por lo que sea, la tarea seguirá estando en Planner, ¿de acuerdo? Esto es importante, lo digo porque a veces no hace falta mantener los correos electrónicos, sino que puedes quedarte de acuerdo con esta nueva tarea. De hecho, ahora voy a actualizar para que veas que la nueva tarea sigue aquí y de hecho no va a desaparecer. Lo que sí va a desaparecer, de acuerdo, es el correo en cuestión, eso sí, pero en este caso seguirá teniendo la tarea aquí en Planner, porque muchas veces no hace falta duplicar, no es necesario tener ahí el correo en cuestión y después la tarea también, así que si puedes eliminar una de las dos partes, pues muchísimo mejor. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Hey, ¿qué te pareció este tip? ¿Te pareció interesante pasar un correo directamente después a una tarea de Planner? Esto es algo que me había solicitado muchísimas veces. Ya ves qué fácil que es, pero no es nada fácil e intuitivo de encontrarlo, y es que se encuentra en una herramienta, como has visto, que es Power Automate, que además permite auténticas maravillas. Esta herramienta, bien utilizada, bien gestionada, te puede dar muchísimas alegrías, hay que decirlo, sobre todo nos puede quitar muchísimo trabajo. Ahora bien, no es fácil utilizarla, o al menos a priori, de acuerdo, no lo parece, así que tendremos que trastear, probar un poquito más para ver las funcionalidades de Power Automate. Dicho esto, de acuerdo, espero que sea útil. Hazme saber si te gustaría saber algún tipo más de funcionalidad sobre Planner, que encantado de poder dártela aquí mediante un vídeo, y por supuesto dale un buen like si te interesa este tipo de vídeos, y por último suscríbete al canal, porfa, please, porque cada vez somos más y me encantaría que este tipo de vídeos lleguen a muchísimas personas como tú, interesadas en la neurociencia y la productividad personal. Así que oye, encantado de que estés aquí, gracias de verdad por compartir este espacio digital conmigo, aunque sea pequeñito, de acuerdo, estamos aquí siempre. Gracias de verdad, un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.